Listo, el día martes nos habla acerca del segundo mensaje angélico o el segundo ángel. Ya estudiamos que la respuesta que Dios tenía preparada para la apostasía de Apocalipsis 13, de la marca de la bestia y su imagen, eran los tres mensajes angélicos. Y ya analizamos el primer mensaje angélico, que cuándo fue que se predicó, del año 1833 al año 1843 o 1844, aproximadamente en esas fechas. El momento más poderoso fue a partir del año 1840. Del 40 al 43 fue el punch, podríamos llamarlo así, del mensaje de Guillermo Miller con sus colaboradores, que hablaba acerca de que vendría un juicio y vendría Jesús por segunda vez. Ahora, ¿qué pasó? Viene un segundo mensaje. Y este segundo mensaje viene después del primero, lógicamente, 1, 2. Dice el versículo 8. Así. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Qué significa todo esto que estamos mencionando aquí? El párrafo que tenemos en la parte de abajo muestra qué significa el vino. Dicen, ¿qué consiste este vino? En sus doctrinas falsas. Ahora, ¿qué significa este mensaje? ¿Por qué dice que ha caído Babilonia? Si realmente Babilonia ya había caído desde mucho tiempo atrás. Incluso algo interesante, queridos amigos y hermanos. Babilonia muchas veces se pensó que no existía, porque no teníamos ninguna referencia histórica de Babilonia, de dónde se encontraba. Para muchas personas pensaron que la historia bíblica era completamente falsa porque nunca se había encontrado ningún vestigio de Babilonia. Hasta la década del siglo XIX, si no estoy mal, siglo XIX o siglo XVIII, siglo XIX o siglo XX, perdón, comenzaron a hacerse excavaciones en la parte de Irán, Irak, y comenzaron a encontrarse estos restos de la famosa ciudad babilónica. Pero entonces, ¿por qué razón se le llama Babilonia? ¿Por qué dice ha caído Babilonia? Si para la época de 1844 ya había sido destruida. Porque Babilonia no solamente representa una ciudad, una nación antigua, representa un sistema que viene existiendo desde el Edén. Cuando Adán y Eva fueron expulsados del Edén, hubo descendientes de Set, descendientes de Abel, descendientes de Caín. Y un descendiente de Caín, de acuerdo a Génesis capítulo 5, fue Nimrod. Nimrod fue un hombre que fundó la ciudad de Babel, la famosa Torre de Babel. Él fundó esa ciudad y comenzó a colocar ideas negativas de confusión. Es interesante que Babilonia viene del significado babilónico, que significa, valga la redundancia, puerta de los dioses. Pero cuando la Biblia escribe Babilonia en diferentes partes, pues no le da el significado de puerta de los dioses. Hace un juego de palabra y en vez de colocar puerta de los dioses, la Biblia coloca como si fuese confusión. ¿Qué pasó en la Torre de Babel? La Torre de Babel, Génesis capítulo 11, ya me estoy confundiendo, muestra que la Torre de Babel fue construida y que Dios confundió sus lenguas. Entonces ya no podían comunicarse entre uno y otro. Entonces, el sistema de Babel, a partir de esa confusión de lenguas, se fue para diferentes partes del mundo. Por eso hoy en día en diferentes partes del mundo tenemos diferentes construcciones como pirámides, torres. En México tenemos, en Perú tenemos, en Guatemala tenemos, en Egipto tenemos. Ese mismo tipo de zigurat, así se llamaba en la época antigua. Zigurat era una torre donde las personas pensaban que podían tener una conexión más cercana a Dios. Eso se tenía en Babilonia, en Babel, y se tiene hoy en día en diferentes áreas y culturas del mundo entero. Entonces, Babilonia o Babel representa un sistema negativo que viene desde el pasado hasta nuestro presente. ¿Hoy en día existe Babilonia? Sí existe Babilonia. ¿Y qué representa Babilonia? Babilonia representa aquellas doctrinas erradas que han colocado confusión a lo que Dios estableció como verdad. Tenemos dos doctrinas en específico. La doctrina de la inmortalidad del alma. ¿Qué significa eso? El pensar que existe un infierno donde vamos a sufrir eternamente en el fuego y no va a haber momento de consolación, sino que todo el tiempo vas a estar ahí de día y de noche llorando y sufriendo en el fuego eterno. Eso es pensar que nuestras almas son eternas. Y esta doctrina es una doctrina completamente equivocada. Nosotros sabemos que la persona cuando muere, pues
la muerte es como si fuese un sueño. Eso lo muestra Juan capítulo 11. Las personas que creen en la inmortalidad del alma piensan, tú te mueres, te vas al infierno. No, nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que morimos. Juan 11 presenta que la muerte es como un sueño. Cuando estás muerto y estás dormido, pues no estás activo en el lago del fuego. No. ¿Por qué? Porque Eclesiastés 9:5 dice, los pensamientos de amor, los pensamientos de envidia, perecieron ya. Es decir, la persona que murió ya no escucha, ya no habla, ya no quiere, ya no tiene sentimientos. ¿Por qué? Porque está descansando, está dormida. Si yo me duermo en este momento y alguien me habla y me habla y me habla, yo no muestro amor y no muestro respeto. ¿Por qué? Porque estoy dormido. Entonces, ese es el mensaje real de qué pasa después de la muerte. La persona que murió simplemente está descansando. Pero el diablo colocó una mentira. Él mencionó, no, cuando una persona muere, su alma comienza a divagar y comienza a ir por allá y de repente el abuelo se aparece en la noche. Esas son mentiras satánicas y esa doctrina se le llama doctrina de la inmortalidad del alma. Y esa es una doctrina característica fundamental de Babilonia. Y otra doctrina que es fundamental de Babilonia es la adoración y respeto por el día domingo. ¿Por qué? Porque el día establecido por Dios para adoración era el sábado. Y el hombre se pensó que tenía la autoridad suficiente para poder colocar otro día, colocó domingo y ahora el domingo. Y la inmortalidad del alma son los dos principios fundamentales que han traído mucha confusión a las iglesias protestantes a nivel mundial. Y estos dos principios son las características de aquella Babilonia. Ahora, pregunta B. Dice así, describe cómo los creyentes del movimiento adventista interpretaron su primer chasco, el descubrimiento del verdadero final de los 2300 tardes y mañanas y su llamado a separarse de los que rechazaron el mensaje. ¿Qué pasó? Llegó 21 de marzo de 1843, no vino Jesús. Quedaron chasqueados. Llegó 21 de marzo de 1844, no vino Jesús y quedaron chasqueados. ¿Qué hizo el movimiento adventista entonces? El movimiento adventista se quedó confundido. Guillermo Miller ya no tenía otra respuesta, ya no sabía qué decir, qué hacer y pues él se quedó chasqueado, no sabía para dónde ir. Hasta que llegó un hombre llamado Samuel Snow. Y Samuel Snow dijo, mira, tú contaste los 2300 años desde el 457 después de Cristo hasta 1843. Déjame te digo algo. La temporada de año en que fue promulgado el decreto en el año 457 fue en otoño. Y tú estás colocando acá primavera. No, tiene que ser otoño también. Se inicia en otoño, termina en otoño. Tú pensaste que inició en primavera, no, inició en otoño. Entonces Samuel Snow comenzó a decir, mira, lo que está pasando en este momento, el chasco que sientes es parte de una profecía bíblica. Es parte del proceso que como pueblo tenemos que pasar. Dios nos está probando. Pero realmente Jesús no viene el 21 de marzo de 1844 ni de 1843. Jesús viene el 22 de octubre de 1844, en otoño. Y fue así como la energía del pueblo que había quedado chasqueado comenzó a levantarse. Guillermo Miller se quedó sorprendido y dijo, tienes razón. Samuel Snow, Joseph Bates, Hiram Edson comenzaron a quedarse sorprendidos por esta nueva luz que había iluminado su vida, había nuevamente devuelto las energías para sus esperanzas y ahora comenzaron a mostrar que Jesús venía en el año de 1844, el 22 de octubre. Ahora, ¿qué pasó? Ese año marcó una diferencia radical. Fueron tantas las esperanzas, fueron tanto el ánimo que le colocaron al mensaje, que mucha gente comenzó a separarse de sus iglesias, en el sentido de que ellos llevaban el mensaje de la segunda venida de Cristo a la iglesia. Un ejemplo, llegaban a la iglesia bautista y le decían, pastor, me predicaron eso en la calle, Jesús viene el 22 de octubre. Y el pastor decía, es mentira, eso no tiene base bíblica, no creas en esas herejías. Y mucha gente fue excomulgada, fue excluida de sus iglesias. Cuando Guillermo Miller comenzó a predicar, su objetivo no era formar una iglesia, era preparar un pueblo para recibir a Jesús en los aires, en la segunda venida de Cristo. Él nunca pensó formar una iglesia, pero las circunstancias del mensaje y el amor con el cual la gente se entregaba hizo que muchos pastores que tenían doctrinas ajenas, ideales ajenos, muchos que no creían en la segunda venida de Cristo,
comenzaron a excluir a sus miembros y decir, no, tú estás mal, estás equivocado, o te arrepientes y te alejas de esa idea, o te saco de la iglesia. Y multitudes de personas tuvieron que ser expulsadas de sus iglesias y se unieron a aquel movimiento que estaba esperando la segunda venida de Cristo. ¿Qué pasó? Cuando esta circunstancia comienza a existir, de que son excluidos de sus iglesias, aparecen dos personas, Josias Litch y Carlos Fitch. Y ellos mencionan, Babilonia cayó. ¿En qué sentido? Las iglesias que rechazan el mensaje del evangelio eterno, que rechazan el mensaje del juicio, que rechazan el primer mensaje angélico, están prácticamente como si fuesen iglesias caídas, iglesias que no respetan la autoridad de Dios. Entonces, por eso el segundo mensaje angélico dice, ha caído Babilonia, porque les ha hecho beber del vino del furor de su fornicación. Entonces, el vino representa esa doctrina falsa que muchos miembros tenían. Pero incluso Babilonia, esas iglesias que mostraban esos conceptos equivocados de la Biblia y que defendían cosas incorrectas, en algún momento se quedaron sin miembros. ¿Por qué? Porque la esperanza era más grande que lo que ellos querían hacer, que era sujetar a sus miembros. Entonces, cuando Carlos Fitch y Josias Litch se levanta para poder decir, ha caído Babilonia, representa el momento en que las iglesias comienzan a decaer en miembros y las iglesias comienzan a darse cuenta de que el poder de ese mensaje es muy poderoso y que no pueden detenerlo. ¿Ok? Entonces, eso representa esta predicación del segundo mensaje angélico. Caleb, ¿en qué momento de la historia estamos? En el año de 1844. ¿Pero en qué mes específico? Ok, aquí es un punto bien importante. ¿Por qué? Porque en marzo se dio la última fecha, 21 de marzo de 1844. Pero no vino Jesús. Para junio, julio, es decir, marzo, abril, mayo, junio, julio, 3 meses o 3 meses y medio después, Samuel Snow se levanta y dice, no es en marzo, es en octubre. Es decir, 3 meses después del chasco, él se levanta con esa esperanza para reanimar a todos en su fe. Ahora, esto fue en 1844, todo esto pasó aquí. Y si se dan cuenta, de marzo a octubre, ¿cuántos meses tenemos? Tenemos 6 meses de diferencia. Samuel Snow se levanta a la mitad. En junio, julio, a hablar, ahora viene, está llegando. Viene Jesús en el 22 de octubre de 1844. Queridos hermanos, a este momento, a esta predicación que Samuel Snow hizo con Carlos Fitch, con Josias Litch y con más predicadores, se le llamó el clamor de medianoche. Es otro nombre que se le da al segundo mensaje angélico. ¿Por qué razón? Voy a colocar una imagen en la pantalla. Listo. La imagen que tenemos en la pantalla nos muestra una parábola interesante. La parábola de las 10 vírgenes que aparecen en Mateo 25. Recordemos que Mateo 24 nos muestra los eventos finales. Los discípulos le dicen a Jesús, Señor, ¿cuándo van a acontecer las cosas del tiempo del fin? ¿Cuándo va a venir el fin del mundo? Jesús comienza diciéndoles, mira, vienen las guerras, inundaciones, persecuciones, momentos críticos en el mundo, vienen pandemias. Empieza a darles señales. Eso fue en el capítulo 24. Y ahora el capítulo 25 nos presenta una parábola. ¿Qué quiere decir eso? Que las señales iban a venir antes que el cumplimiento de la parábola, de una forma histórica. Entonces, cuando los Milleritas, las personas de Guillermo Miller, Samuel Snow, Josias Litch, todos ellos estudiaron estos mensajes angélicos y anunciaron el evangelio al mundo, ellos se dieron cuenta de algo importantísimo. Se dieron cuenta que la parábola de las 10 vírgenes mostraba un proceso interesante. Voy a resumir la parábola y espero que quede para entender todo lo que estoy hablando, ¿vale? ¿Qué pasa? La parábola de Mateo 25 nos muestra a 10 vírgenes que salen a recibir al esposo. Pero el esposo tarda. Y como tarda, ahora las 10 vírgenes se duermen. ¿Vale? Y ahora, después de que ellas duermen, hay un clamor a medianoche. Una persona llega a medianoche y dice, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces, ¿qué pasa? 10 vírgenes están esperando, pero tarda. Y después un clamor aparece diciendo, ahora sí ya viene.
Esta parábola es un símbolo impresionante de lo que pasó en 1844. ¿Por qué? Porque todos estaban diciendo, en 1843 viene, el 21 de marzo de 1844 viene, y no llegó. ¿Qué representa eso? Cuando la iglesia sale a recibir al esposo, pero no llega, tarda, demora en llegar. ¿Qué pasó? Entonces se duermen. Ese periodo de confusión de por qué no se cumplió, por qué no llegó el 21 de marzo, qué es lo que aconteció, fue el periodo de que quedaron dormidas. La iglesia quedó dormida. Pero después Samuel Snow dice, esperen, la verdad es que viene el 22 de octubre de 1844. Y es ahí donde el clamor de medianoche, de acuerdo a la parábola, comienza a resonar. Entonces Samuel Snow mencionó, este clamor representa esta parte de la parábola. Ya pasó la espera, ya pasó el sueño. Ahora sí viene el maestro el 22 de octubre de 1844. Por eso se le llama el clamor de medianoche, ¿ok? Entonces tenemos aquí ya en la tabla diferentes cosas extras que coloqué aquí. El pensar que las personas acá abajo, por ejemplo, dice William Miller, fue la persona que inició el movimiento. Samuel Snow, otro que colocó la fecha 22 de octubre del 44. Y tenemos acá George Storrs. George Storrs fue un teólogo que también colocó muchas interpretaciones buenas referente a esta fecha 22 de octubre de 1844. ¿Vale? Entonces fue así como el clamor de medianoche comenzó a existir para los adventistas en el año de 1844. Y fue así como el mensaje adventista pues tomó ese poder, ¿no? Prácticamente creo que acabamos de terminar de explicar qué significa el mensaje del segundo ángel. El momento en que las iglesias rechazaron el mensaje del primer ángel, del juicio, de Jesús viene, y entonces Babilonia cae, las iglesias caídas pues muestran que son falsas, pero también muestra este segundo mensaje angélico un clamor que dice, ahora viene, está llegando, Jesús va a venir, el 22 de octubre de 1844. Entonces, este segundo mensaje angélico representa a Josiah Leach, a Carlos Fitch, a Samuel Snow, a George Storrs, que fueron pioneros adventistas que predicaron sobre este clamor de medianoche. Entonces, resumen hasta aquí. Espero que se esté dando a entender todo. El primer mensaje angélico representa a Guillermo Miller y la predicación del primer mensaje angélico y sus colaboradores. Y el segundo mensaje angélico representa a Josiah Leach, Carlos Fitch, Samuel Snow y todos estos pioneros adventistas que predicaron el clamor de medianoche. Ahora la pregunta es, ¿qué representa el tercer mensaje angélico? Vamos a estudiarlo a continuación.